En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar ahora esta tercera meditación. Tuvimos la meditación de la mañanita, después la primera predicada. Esta es la segunda meditación predicada en este tiempo de pandemia. Y me gustaría abordar ahora un tema que podríamos llamar la casa. De hecho, si ustedes quieren después, en vez de escuchar mis puntos, vayan a su computadora sin distraerse, si son capaces de hacerlo sin distraerse. Vaya a un programa de Biblia en el internet y haga un search, una búsqueda de la palabra casa y a ver qué encuentran. Porque aquí, pues, el fin de esta meditación es valorar nuestra misión actual en casa, nuestra situación en casa. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Si estoy aprovechando ese locus del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Unas ideas que nos pueden ayudar a meditar. En primer lugar, pues podrían tomar el inicio del Evangelio de Marcos, capítulo 5, porque ahí hay un pasaje, solo me quiero concentrar en el final. Hay el pasaje famoso del hombre endemoniado, el Geraseno, Cristo que pasa todo un día predicando, después cruza el mar ya de noche y llega al otro lado del mar de Galilea. Sabemos que fue desde lo que sería la parte noroeste y bajó a lo que sería la parte sureste del lago, en un territorio que ya no pertenecía a los judíos, era territorio de los paganos. Cristo cruza el mar para llegar ahí, para sanar a este hombre. Lo interesante es, va ahí solo para sanarle. Va ahí a esas horas difíciles, en medianoche casi llega ahí, para sanar a este hombre. No fue a predicar, no se quedó, subió a la barca y volvió a casa. Pero aquí lo que me llama la atención es esa idea de casa, porque cuando Cristo sana a ese hombre obviamente se queda emocionado, ha sido tocado por Dios. Mucha gente que ha hecho esa experiencia de Dios quiere seguirle. Eso es lo que pide, por favor. Y lo dice con insistencia, por favor, déjame ir contigo. Y Cristo le dice que no se lo permitió. Y eso para nosotros, pues que ustedes que trabajan directamente con las vocaciones, pues aquí hay una vocación que quiere seguir a Dios, que quiere ser apóstol, y Cristo le dice que no. Eso también es nuestro discernimiento. Muchos tienen el deseo, pero ustedes tienen que ver si esos jóvenes tienen las cualidades y si tienen una auténtica vocación. Cristo le da una orden. Vete a tu casa con los tuyos y cuéntales todo lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. Vete a tu casa con los tuyos. Esa es la misión que Dios le da. En este tiempo de pandemia, pues ustedes que viven en centros de formación, en cierta manera viven la pandemia siempre porque trabajan en casa. Eso es como trabajan muchos legionarios. Su misión es la formación de los nuestros. Vete a tu casa con los tuyos y cuéntales todo lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. Yo creo que eso es la primera misión del formador, la primera misión de cualquier legionario, sacerdote legionario, hermano legionario que tenga la responsabilidad de formar a los nuestros, porque no se trata de decirles cosas y de pedirles obediencia y de mandarles. Se trata sobre todo a través de sus palabras y de su vida, sobre todo de su vida, contarles qué ha sido el Señor para ti. El ejemplo que ustedes dan de fervor, de amor, de caridad, de paciencia, de las virtudes, eso es lo que más atrae a los jóvenes. Entonces, cuando yo conocí al primer legionario, me atrajo muchísimo su persona. Era un tipazo que hacía todo bien y su manera de ser muy abierto, muy espontáneo, me atrajo muy fuertemente. Entonces la misión de un formador es sobre ir a tu casa, es decir, a la apostólica, con los tuyos, con los apostólicos. No se distraigan con las señoras, con
mil otras cosas que podría haber, la administración, no sé, que también son cosas que a veces hay que hacer, pero no se distraigan porque lo importante aquí es los tuyos y el ejemplo que les da. Una primera idea entonces sería si valoramos o no nuestra misión en casa. Porque cuando Cristo le dice a este hombre, no es porque no eres digno, no te necesito, no te quiero, es que tu misión en casa es importante. A esa expresión, luz de la calle y oscuridad en la casa. Pues la misión comienza en casa, la misión comienza en comunidad. La misión quizá comienza entre ustedes también como cuerpo formativo, si ustedes viven o no esa unión. A lo mejor nos gustaría hacer otras cosas. Puede ser, cuando yo estaba en casa de formación, yo estaba muy feliz como formador, que estuve 9, 10 años como instructor de novicio, otros 4 como rector en Roma. Pero a veces uno puede comenzar a soñar con otras cosas. ¿Dónde me quiere Dios? Y ahí darme completamente. Eso es lo que me toca. Dios me necesita ahí. Todos somos un cuerpo. Si yo no vivo lo que me toca vivir, pues ¿quién lo va a hacer? Ser apóstol de la caridad y paciencia en familia. Ser apóstol de oración. ¿Y qué es lo que hizo ese buen hombre? Eso para mí, entonces, a lo mejor anula todo lo que acaba de decir, porque él, dice el Evangelio, no fue a su casa, sino se fue y empezó a proclamar por la región de la Decápolis todo lo que Jesús había hecho con él. Entonces, no se fue con los suyos, al menos no se quedó con los suyos. A lo mejor fue a su casa un ratito, vivió ahí, pero sentía esas ganas de comunicar a Cristo que fue por toda la Decápolis. Y él llegó a ser el primer apóstol. Realmente el primer apóstol de los paganos, el primer San Pablo, y proclamó la palabra por todas partes. No tomó esa misión como algo, como digo, como un rechazo, no estaba triste, no estaba de mal humor, tenía esa mentalidad. ¿Dónde me quiere Dios? Ahí me voy a dar completamente. ¿Cómo estoy viviendo mi apostolado en casa? Una segunda idea son las dos posibles tentaciones que podríamos tener acerca de la casa. Aquí, esto lo pueden leer en el Evangelio de Lucas 15, la parábola del hijo pródigo. Esa parábola está súper predicada y libros, e incluso tengo yo un libro sobre este tema. Pero me quiero fijar en un aspecto de ese Evangelio que es la reacción que tienen los dos jóvenes acerca de la casa o del hogar. El primero, el hijo pródigo, no aguantaba estar en casa. Pensaba que podría encontrar una mejor vida en otro lugar. O sea, estando en casa, su mente estaba en otro lugar. No vivía ni la vocación que tenía en el momento y tampoco vivía la otra porque todavía no seguía en casa. Entonces, ese tipo de nostalgia que nos hace vivir otras cosas o desear otras cosas y descuidar la misión que tenemos entre manos. Él veía lo que tenían los demás o el estilo de vida de otros y puso toda su energía para luchar contra su situación personal. Yo no quiero estar aquí. Y lo gastó todo. Y aquí, aunque todos tenemos, si ustedes recibieron también la encuesta y respondieron a la encuesta del territorio, hay una parte que dice, ¿qué carisma tengo yo? ¿Qué puedo ofrecer yo? Y es importante que la Legión sepa cuáles son mis gustos y cuáles son mis carismas, pero una vez que la obediencia nos pone en un lugar, pues ahí dedicarnos completamente, con todo nuestro corazón y nuestra alma, como la Santa Teresa de Lisieux, que era apóstol o patrón de los apóstoles, y como Santa Teresa, entre la lavada de la loza y todo, pues aquí también nosotros no es la obediencia que va a bendecir lo que estamos haciendo. Entonces, este joven desafortunadamente luchaba contra su situación, no aceptaba su situación, no ponía el amor en su situación y anhelaba, buscaba otra cosa. Claro, siempre podemos acudir a los superiores, pero mientras tanto, lo que tenemos que hacer, hagámoslo con gusto.
Y quizás es una invitación a vivir el día mejor. A veces yo me levanto y digo, "Ay, voy a tener 5 señoras esta mañana". Ustedes no saben realmente qué significa tener 5 señoras esta mañana. 5 direcciones espirituales donde las señoras hablan un montón, casi no le dan chance para hablar y usted tiene que estar así buscando mantener la atención. Después de 2 señoras yo suelo entrar en una especie de ¿cómo lo puedo decir? Marea. Entonces ya no sé qué están diciendo y hay que poner todo el esfuerzo. Y a veces cuando veo mi calendario digo, híjole, tengo 5 señoras y una que dice, padre, nada más deme 2 minutos. Al final de esas 5 señoras, pues 2 minutos, eso no existe para una señora. Y digo, híjole, ¿qué día voy a tener? No. Debo de ir y decir, eso es la misión que Dios tiene para mí. Vamos a vivirlo con todo el gusto del mundo, cambiar esta actitud. Sí, va a ser un poco pesado, pero yo puedo cambiar mi actitud de vivirlo de otra forma. Este chico no supo hacerlo y terminó muy mal, como sabemos. Al final se dio cuenta que realmente lo tenía todo lo necesario para estar feliz en casa y por eso, por fin, vuelve a casa. ¿Qué es mi actitud acerca de mi apostolado, acerca de lo que hago, acerca de mi casa, mi familia legionaria, mi comunidad? Pedir a Dios la gracia de tener una actitud súper positiva. Después hay el hijo mayor vivía en casa, entonces es el tipo, no sé, que hacía todo lo que le pedían, pero con una esclavitud interior, no estaba libre, vivía las cosas con monotonía, de hecho tenía envidia del joven, de su hermano menor que se escapó. Él no supo estar a gusto en la casa del padre. Entonces, pues se conformaba, pero él tampoco ponía el amor, tampoco vivía las cosas con todo su ánimo. Entonces aquí pues la invitación a reflexionar cómo estoy viviendo en casa, cómo estoy viviendo mi apostolado. Escucho la palabra de Cristo que dice, vete a tu casa y proclama el evangelio a los de tu casa, que Dios me necesita aquí. Lo hago o lo vivo con todo el amor de mi corazón. Probablemente ustedes sí, al menos yo cuando estaba en el centro de formación veía que los formadores casi siempre tenían ese espíritu, pero vamos a pedir los unos por los otros para que así lo podamos hacer. A veces entran los cansancios. Dios que nos ayude a ser firmes, felices, llenos de ese celo por comunicar el amor a los demás. Los dos, terminando ese segundo punto, los dos vivían quizá en una casa, pero no en un hogar, y ahí es la tentación que podríamos tener nosotros. ¿Qué podemos hacer para que nuestra casa deje de ser casa y llegue a ser hogar? Ahí está la presencia del Padre. Entonces aquí la invitación a acudir cada vez más al Padre, a la capilla obviamente, pero quizá también conociendo la vida de un formador. A veces uno pues se siente encerrado, está hablando con los niños, a veces atendiendo en dirección espiritual o en orientación o diálogo, y pues uno se siente encerrado en el cuarto y quiere salir, y ir a la capilla es como ir a encerrarme otra vez, no quiero hacerlo. Bien, si no puedes ir mucho a la capilla por temperamento, únete mucho al Señor en tu corazón, la presencia de Dios constante en mi vida, ofreciéndole todo lo que hago. Señor, ahora voy a hacer esto, Señor, ahora voy a hacer lo otro, y acompáñame y te lo ofrezco y te lo hago por ti con gusto. Y esto no lo hago porque me lo está mandando el Padre Superior, lo hago porque también, pero porque te quiero, lo hago porque es tu voz. Entonces ese espíritu, la presencia de Dios, más presencia de Dios en mi vida, hace que mi casa se convierta en hogar. Un tercer punto. La pregunta es si vivimos en una casa entonces sin padre. Aquí quizás sería interesante que cada uno tuviera en su cuarto algo como una esquinita donde pues está la presencia de Dios, por así decirlo. Yo me acuerdo que en Navidad algunos legionarios a veces hacen pequeñas
pequeños pesebres, lo ponen ahí y llama la atención, algo incluso que alguno podría hacer. Yo el año pasado, nada más que nunca terminé, empecé a hacer unas ovejitas de papel y tal, con unas tijeras y la puse en una esquina y una imagen del niño Jesús y me dio mucho fervor. Un lugar donde yo puedo pasar todos los días en mi cuarto y saludar al Señor y que me da algo de fervor. Entonces, otra manera de que no sea un lugar sin Padre o el crucifijo que todos tenemos. ¿Qué significa el crucifijo de mi profesión? Pues ahí está mi crucifijo que lleva, ¿cuántos años? Ya 32 años, está todo un poco, pues se ve viejito, tiene un bollo que se cayó en el piso, etc. Entonces, ¿cómo vivimos esa presencia? ¿Cómo aprovechamos esas cosas? En la casa de Cañada hay una imagen de la Virgen de los Dolores en la escalera que baja. Y yo cuando bajamos a Comodoro y cuando voy a mi cuarto siempre paso por esa escalera y me da un gusto ver esa imagen. Entonces, permitirnos el lujo de unos gustos, una imagen que me gusta. En mi mesa también tengo unas estampitas, las que más me han gustado, de unos santos, de la Virgen, de nuestro Señor en la cruz, cosas que pueden llamar la atención para vivir en constante presencia de nuestro Señor. Conozco unos legionarios que durante tiempo llevaba una estampita o un escapulario o una cruz que les ayudaba a recordar eso. Vivir en la presencia del Padre, de Jesucristo, del Espíritu Santo. Somos familia. Otra idea muy breve es que la casa es donde Dios quiere encontrarnos. Nos ha llamado a estar con Él. En el Evangelio de Marcos leemos, creo que es el capítulo 1, de hecho, llaman a los apóstoles para estar con ellos, o para que ellos estén con Él, después para mandarles a hacer el apostolado. Pero el primer punto es estar con Él. Zaqueo, cuando sube al árbol, en el capítulo 19 de Lucas, Zaqueo quiere tener un contacto con Cristo. Y Cristo lo ve en el árbol, ese chaparrito panzón, y le dice, bájate, bájate, ¿por qué? Porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. La casa es el lugar de encuentro con Cristo. Entonces ustedes que viven en casa tienen que aprovechar. Cristo no les va a encontrar por ahí, les va a encontrar en tu casa y sobre todo, como dirían los monjes, en tu celda, en tu habitación. Baja enseguida porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Entonces les invito a hacer una búsqueda de la palabra casa y ver cómo Dios habla de este tema. Obviamente hay el templo que es la casa de Dios y muchos otros significados como destruye esta casa en 3 días, lo levantaré, etc. Dios nos quiere encontrar en la casa. Estoy consciente de su presencia constante, de su invitación constante. Una última idea, y le dejo pues ese tiempo para repasar esos evangelios brevemente y sobre todo para anhelar el encuentro con Dios en casa, es el evangelio del tesoro en el campo, que es el evangelio de Mateo, que yo no lo apunté desafortunadamente dónde es, pero bueno, el tesoro en el campo, que es muy breve. Sabemos que un señor sale de su casa, pasa por un campo, encuentra un tesoro, vuelve a esconder el tesoro y va, vende todo y compra el campo. Y aquí pues simplemente eso de que encontrarle a Cristo en nuestra casa es como encontrar ese tesoro, pero no compramos el campo, no compramos el tesoro, compramos todo un campo. Y a veces por eso nosotros nos podemos fijar más bien en el campo y no tanto en el tesoro. El campo es grande, es ancho, hay hierba mala, hay muchas cosas que podrían distraernos en una vida comunitaria, una vida de apostolado en casa,
vemos el centro, las imperfecciones, la organización, asegurar que las comidas y cenas salen a tiempo, que los niños guarden el silencio, que pasen de un lugar a otro. Hay tantas cosas que ver en una apostólica que a veces pues, nos olvidamos del tesoro. ¿Y qué es ese tesoro en el campo? Ustedes me pueden decir a mí. Entonces váyanse ahora a donde quieran rezar, quizás simplemente en su habitación, y pregúntele al Señor si mi casa es lugar de encuentro con Dios, si mi casa es hogar, si estoy viviendo mi apostolado de casa con todo mi amor, con toda mi pasión, o si estoy soñando con otra cosa. Ojalá y Dios les haga apóstoles de la casa. Que Dios les bendiga.